mansos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas, cubiertas de brinques, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un niño lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacresta, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las fiambrerías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Jerry y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de símbolos. Hermanados en el mismo mito y en la misma fe, iban el peón de campo de Camuelas y el tornero de precesión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos al Subsuelo de la Patria, soy Manuel Valenti. Estoy junto a Nicolás Canosa como todos los sábados. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que está en debate público, donde todavía no se ha presentado el proyecto de ley, donde está este borrador. Estoy hablando de la reforma del Código Penal, un Código Penal que evidentemente se tiene que cambiar, que se escribió en 1921, donde se están planteando modificaciones desde un pluripartidismo, o sea, una mesa de discusión donde distintos referentes, distintos partidos políticos, abogados, penalistas reconocidos, varios como Gil Lavedra, discutieron durante 180 días la reforma del Código Penal. Pero bueno, mejor que yo para hablar del tema, invitamos a Pablo Tosco, abogado. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, muchas gracias por venir. No, Eh, bueno, queríamos arrancar preguntando lo básico, me parece, para iniciar el debate, de por qué es necesaria la reforma del Código Penal, quizás hablando desde de lo técnico, ¿no? Básicamente para hacer un pantallazo. bueno, en principio el Código Penal que tenemos, como bien dijeron, es del año 1921. De 1921 a la fecha ha tenido cerca de 300 reformas, más de 300 reformas, sea por leyes que modificaron o derogaron artículos del propio Código Penal, sea por leyes que lo fueron complementando. Cuando digo leyes que lo fueron complementando me refiero, por ejemplo, a la Ley Penal Tributaria, al régimen penal cambiario, a la 23737, que es el régimen de estupefacientes, a la 22278, que es la ley que regula el régimen de minoridad. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Entre todas esas reformas que han habido a lo largo de los años, se ha dado lo que algunos autores, entre ellos Zaffaroni, llaman la emergencia jurídica. ¿Qué fue la emergencia jurídica? Bueno, determinado delito concreto generó impacto en la sociedad y a raíz de ese impacto que generó el delito en la sociedad se incrementaron las penas. ¿Cuál fue la consecuencia directa de esto? Bueno, a lo largo de las sucesivas reformas, la escala penal ha dejado de ponderar el bien jurídico tutelado y ha atendido más a una cuestión, sí, de emergencia, bien lo digo, mediática, social, y ha incrementado penas para delitos leves, rompiendo el justo equilibrio que debe haber en punto a la pena, según el bien jurídico tutelado, que es el bien jurídico que se viola cuando se comete un delito. En términos más sencillos, bien jurídico vida quizás es el más importante. Sin vida, si no hay vida, se priva el resto de los derechos. No vale lo mismo la vida que lo que vale la propiedad, en punto al reproche penal que se le debe al delito. Bueno, estas cuestiones se han ido se ha perdido este justo equilibrio que debe haber y hoy estamos en que delitos contra la propiedad en algunos casos contemplan penas similares a las del homicidio. Claro. Pablo, te pregunto, ¿por qué crees que esto puede ser beneficioso para la sociedad, el tratamiento de la reforma del Código Penal? ¿En qué sentido puede a cualquier vecino que hoy nos esté viendo, cualquier ciudadano de Lanús, de la provincia de Buenos Aires, del país, esta reforma del Código, en qué lo beneficia, en qué va a
Mira, en principio tenés que partir de esto. El régimen, el sistema penal como tal es un sistema de control social. Entonces, existe en Argentina y existe en todo el mundo. Y es así cualquiera sea el gobierno que esté de turno en la Argentina o en cualquier otro país del mundo. Bien, cuanto mejor elaborado técnicamente esté un código penal, mayor ámbito de libertad van a tener los ciudadanos o los habitantes de un país. Cuanto más demagógico sea el código penal, mayor injerencia del poder punitivo estatal va a haber sobre la vida de las personas. Menor ámbito de libertad va a ¿Qué es el tener. poder punitivo El poder punitivo es la acción punitiva del Estado, es básicamente la facultad que el Estado tiene de ejercer violencia contra uno para detenerlo, privarlo de su libertad, privarlo de algún bien en este sentido. Aplicarle sanciones, ¿sí? Para aplicar coerción básicamente sobre la persona. Entonces, ¿por qué es beneficioso el anteproyecto de código penal? Bueno, en primer lugar, porque pone las penas en su justa medida en relación a los bienes jurídicos que tutela la norma. Y en segundo lugar, y esto quizás es bueno para los abogados más que para la gente, porque sistematiza todas las normas penales en un único código. Hoy, como les decía, tenemos el Código Penal y tenemos varias leyes que lo complementan, que son las leyes penales especiales. Y algunas incluso están dentro de otras normas o de otros códigos, como los delitos de contrabando, que están en el Código Aduanero. Claro. Lo que hace este código es sistematizar todo dentro de un solo paquete. Sin perjuicio de que, como les decía, pone las penas en su justa medida en relación a los bienes jurídicos tutelados. Sí, de alguna manera esto viene a ordenar o sea, el desorden de las numerosas reformas, digo, parece tapar baches, ¿no? Digo, los baches que se fueron generando a medida que se dieron reformas, esto viene a ser un ordenador, un sistematizador, y de alguna manera mi pregunta es, desde la ignorancia, esto por ahí que es lo que se habla todo el día en los medios, digo, porque un poco también es para acercarle al vecino quizás dudas que tenga, cambia en la celeridad, eh, en la forma de que se toma una decisión por parte del juez. Digo, esto va a ayudar a la celeridad de la justicia, ¿no? Corre por otro lado la reforma del Código Penal, porque me parece que un poco el engorro viene sobre este tema también. No. Eh, Son varias preguntas, pero no. Claro. En principio, el Código Penal es el Código Penal y lo único que el Código Penal establece son normas, delitos y penas. Establece, sí, en su parte general, en el libro primero, las bases de la teoría del delito, lo que es la autoría, lo que es la participación, lo que es la complicidad, las causales de extinción de la pena, de extinción de la acción penal, pero no, el proceso propiamente dicho es el Código Procesal Penal. Y en esto es muy importante tener en claro algo. La Nación tiene prohibido legislar en materia procesal de forma en orden, tiene prohibido este tipo de legislación. Porque Solo, eso es provincial. claro, porque cuando el convencional constituyente, allá por el año 1853 y con la reforma del 60, delega algunas facultades en la Nación, delega la facultad, entre otras, de hacer los códigos de fondo. Entonces el Código Penal, el Código Civil, el Código Comercial, el Código Aduanero, el de Minería, y reservan las provincias para sí, y luego las que se fueron incorporando a la Nación Argentina, así lo han mantenido, incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reservan para sí la facultad de legislar sus propios códigos de forma. ¿Por qué? Porque hace a la competencia de la provincia y al derecho de las provincias de darse sus propias instituciones y gobierno. Entonces, si el proceso penal va a ser más rápido, menos rápido, el Código Penal no tiene absolutamente nada que ver. El Código Penal unifica las penas, unifica todo lo que hace la dogmática penal, la teoría del delito, y a las causales de extinción de la acción o de las penas propiamente. No va a acelerarse ni dejar de acelerarse. En la Nación tenemos un Código Procesal de la Nación que se aplica en el Foro Federal y en los juzgados ordinarios de la capital federal, que son de la Justicia Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le han transferido algunos delitos, tiene su propio Código Procesal Penal, y bueno, la provincia de Buenos Aires también tiene su propio Código Procesal Penal. Así es como, un segundito, vemos institutos que hay en un lado y no hay en el otro. Por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Nación no admite la mediación penal. Sí la permite la provincia de Buenos Aires y sí la permite, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso hace a cada provincia y a cada jurisdicción propiamente dicha. Sí, la reforma de este Código Penal está encabezada por el doctor Eugenio Zaffaroni. A esta elaboración contribuyeron
Gil Lavedra por Unión Cívica Radical, Pinedo por el PRO. ¿Cómo lees esta apertura al diálogo, quizá que siempre está tan coartada diciendo que el gobierno no contribuye al diálogo? ¿Cómo analizás esto que participen distintos partidos en esta elaboración? Y a su vez la conducta que ahora, luego de la investida de Massa ante este tema, estos partidos dejaron de apoyar esta reforma que hace 2 años se viene haciendo. No, a ver, el diálogo siempre es bueno. Sí. Y la posibilidad de habilitar consensos más aún implica que un sector no pone por encima de los demás su propia visión de la realidad. Y esto desde ya es bueno. Que haya participado Zaffaroni es muy bueno, igual que Gil Lavedra, que es un reconocido jurista, igual que Arslañán, igual que Federico Pinedo, pero no, a ver, yo no lo limitaría únicamente ahí, porque también colaboraron con la redacción de este anteproyecto personalidades muy destacadas de la justicia, digo, Maribelov, de la Defensoría General de la Nación, Brusone, que es un juez de la Cámara Federal, Borinsky, que es de la Casación Penal de la Nación, Rafecas, bien digo, Javier De Luca, que es fiscal general ante la Casación Penal, el doctor Basílico, que es defensor general ante los tribunales orales federales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que quiero decir con esto es, Sanzinetti, un prestigiosísimo doctrinario, Mayer, autor del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Limitarlo a una cuestión de nombres me parece que no está bien. ¿Por qué? Porque han participado muchísimas personas acercando sugerencias, comentarios, y que han sido tomados. Por otro lado, el código este que se está planteando recoge muchos de los lineamientos jurisprudenciales que se han dado en los últimos años. A tal punto es así que si uno mira el código, el anteproyecto, ve que se elimina la figura del delito de peligro abstracto. ¿Qué es el delito de peligro abstracto? Hay delitos de peligro y delitos de peligro abstracto. El delito de peligro abstracto es la posibilidad de que ocurra un delito. Es la posibilidad de la posibilidad, mejor dicho. El delito de peligro es la posibilidad de que ocurra un delito, yo enveneno un río, posiblemente alguien tome ese agua y se envenene. Eso es un delito de peligro. Ahora, un peligro abstracto es la posibilidad de que eso pase. Claro. Reiteradamente declarado inconstitucional, bueno, el Código Penal tiene figuras hoy así y de hecho han sido, o se pretende derogarlas. Por otro lado, las críticas que se le realizan al proyecto, la posición que ha asumido uno u otro partido, tienen que ver con un discurso más efectista que técnico. Técnicamente el proyecto de Código Penal no es malo. Al contrario, es perfectible. Bueno, en derecho todo es perfectible. No somos matemáticos, nosotros somos abogados, entonces a veces puede dar 5 la cuenta. Pero técnicamente no es malo el proyecto. Las críticas, como les decía, tienen más que ver con una cuestión política, electoralista, efectista. A punto tal es así que se recoge un reclamo social que es justo, que es legítimo, como es la seguridad, y se le miente a la gente. Se le miente porque no se le dice la realidad sobre estos ámbitos de libertad que hablábamos, sobre lo que implica un sistema de control social como es el sistema penal, sobre la desmedida, la desproporción que existe en punto a penas y delito que se comete, y sobre todas las cosas se le ocultan cosas que son esenciales. Por ejemplo, en los últimos años ha habido muchísimas campañas para limitar el régimen de excarcelación, no solo en la provincia de Buenos Aires o en la nación, en todo el país. Y la verdad es que las tasas de prisionización en la Argentina en la última década se ha incrementado. Se ha incrementado. Y así todo el delito no ha bajado estadísticamente hablando. Se mantiene constante la estadística del delito, se incrementa la tasa de presionización, con ese incremento se incrementan los que están privados preventivamente de su libertad, personas presumidas inocentes, y el delito sigue ocurriendo. ¿Me explico con lo que quiero decir? Entonces, si la cuestión se aborda desde un punto de vista técnico, es mejor para todo el mundo. ¿Por qué? Napoleón decía que cuando crea el Código Civil, Napoleón decía que quería que el derecho fuese entendible por todos y que tenía que eliminar a los intermediarios, que éramos los abogados. Bueno, el Código Penal o el anteproyecto tiene un lenguaje bastante coloquial, sin perder lo técnico, por supuesto, desde el punto de vista de la dogmática y la teoría del delito, que es algo que se debe discutir y es algo que se debe dar a conocer. No en base a discursos electoralistas como si elimino o no elimino el régimen de reincidencia, que si después quieren hablamos sobre eso, sino sobre la base de lo que puede o no puede hacerse desde el punto de vista jurídico. ¿Me explico?
Sí, definitivamente, o sea, la discusión tiene una necesidad técnica, no se puede utilizar solo el sentido común, como por ahí se llama desde algunos espacios, para elaborar un código penal. Hay una cuestión técnica, más allá de lo coloquial, tiene que haber una cuestión técnica teórica que vos hablabas. Y antes de seguir el debate, vamos a ir a ver el primer informe que preparamos para este programa. El número 100, en la ciudad de Mar del Plata. Y la protagonista fue una mujer que conducía un Dodge Journey. En total, debía 8.640 pesos de patente. Pero lo que más sorprendió a los empleados fue la llegada de su marido. El hombre arribó al lugar con una camioneta Mitsubishi que curiosamente también debía dinero a Arba. En su caso, la deuda ascendía a 24.000 pesos. Ambos tuvieron que pagar la mitad de la deuda para llevarse los autos. Pero ellos no son los únicos que están en la mira, en patentes. La mirada está puesta a los automóviles, que valen más de 90.000 pesos y que tienen una deuda superior al 10% de su valor. Y así, con la intención de regularizar a los contribuyentes morosos, Arba difundió en su página web un nuevo listado que incluye la marca de los automóviles, localidad, dominio, valuación fiscal y monto de la deuda. Hay más de 100 casas, como vemos todas superiores a 200 metros de superficie, que la primera satisfacción es que la detección satelital que se ha hecho es de excelente calidad, lo que se detectó del aire se comprobó en el terreno y como vemos esta es una zona muy arbolada, entonces no es que el trabajo que hace Arba es simplemente mirar una imagen, sino analizar con imágenes que nos proporciona la Comisión de Investigaciones Aeroespaciales de la Argentina y la NASA, analizar otro tipo de rango de señales que no son perceptibles por el ojo humano, como los rayos infrarrojos o ultravioleta. Eso permite determinar que, más allá que de arriba o de una foto aérea se vean árboles, permite establecer qué construcciones hay debajo de esos árboles, qué superficie tienen, y la detección que se ha hecho ha sido muy precisa. En algunos lugares los ha atendido el propietario, el inquilino, y bueno, y usted le ha explicado de la importancia de declarar, sobre todo para los recursos de la provincia. Lo que se ha hecho es notificarle en primer momento que estas casas, como la que vemos, de grandes construcciones y de mucha calidad y muy lujosas, para la provincia de Buenos Aires todavía son baldíos. Por lo tanto, les notificamos y le reafirmamos la obligación de declararlas ante el fisco. Ni bien se instala el primer servicio, allí nace la obligación del profesional, pero fundamentalmente del propietario, de denunciar la existencia de esta vivienda ante el fisco de la provincia, para que tribute como debe tributar. Estas 100 casas... Se olvidaron de avisar eso, justamente, que no estaba aprobada la fusión. Y ya 5 meses antes, Cablevisión había querido emitir deuda y la justicia argentina se lo paró por eso, porque Clarín técnicamente no era el dueño de la empresa, por lo cual no podía disponer sobre un activo que no eran dueños. ¿Eso fue una estafa en perjuicio de las AFJP, que compraron esas acciones? Sí, yo le diría a las AFJP no, de los ahorristas de las AFJP, porque las AFJP no se vieron perjudicadas, es decir, dueños de AFJP no se vieron perjudicados en nada porque cobraron comisiones. No quiero pensar, pero históricamente hubo coimas entre los bancos y los gerentes financieros para que compraran lo que los bancos les servía. De hecho, en el 2000 hubo una causa por ese tema. Acá el único perjudicado fue el ahorrista de las AFJP. Recordemos, la FJP compraba cuenta y orden. Claro, y tienen cuenta y orden, no tanta orden porque no consultaba. Sí. A cuenta del jubilado o del futuro jubilado que hacía sus aportes y tenía una cuenta ahí. Que tiene una responsabilidad fiduciaria justamente sobre los ahorristas, porque el ahorrista estaba pagando una comisión para que esa persona, es decir, persona, institución, sí, FJP, que en teoría era entendido en el tema, invirtiera por ellos. ¿Esta denuncia cuándo la en el mismo momento, 2008, más junio del 2008. ¿Y de ahí hasta acá qué pasó? Absolutamente nada, en ninguna de las dos causas. Llama la atención, ¿no es cierto? Es decir, por un lado llama la atención, pero por otro, obviamente, es como yo digo siempre, por un lado están los empresarios más importantes de la Argentina, JP Morgan, contra Hernán Arbizu, y Hernán Arbizu, las presiones que pueden ejercer sobre la justicia son mucho menores a las que pueden ejercer estos grupos, ¿no es cierto? JP Morgan, en este caso, que actuó como colocador de... JP Morgan fue colocador, sí. Sí, era muy estrecha la relación entre Morgan y JP Morgan, que ya he contado, tan estrecha que he contado que el gerente financiero de Clarín, de un día para el otro, renunció a Clarín y pasó a ser colega mío en JP Morgan, Roberto Sorno. Roberto Sorno fue hasta, no me acuerdo qué día, pero supongamos
6 de mayo, gerente financiero de Clarín, y el 7 de mayo se tomó un avión, se fue a Nueva York y pasó a ser empleado de JP Morgan, era uno de los que atendía las cuentas de Clarín. O sea que un cambio de sombrero de un lado para el otro. Sí. Así eso demuestra lo estrecha que era la relación. En esta denuncia en particular, ¿usted presentó pruebas ante la justicia? Sí, como digo yo, como les gusta decir a mucha gente, los países serios, que no son, tendría que explicar por qué son serios, pero tomémoslo como válido. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania han hecho de la evasión fiscal una causa de Estado casi al nivel del narcotráfico, diría al mismo nivel del narcotráfico o del terrorismo, de combatirlo. En todos los casos similares al mío, no hubo uno solo que se dieran ante la justicia número de cuenta, nombre de las sociedades o de las personas físicas involucradas y monto de cada cuenta en particular. No hubo ningún caso. Sin embargo, en otros países ha avanzado mucho más rápido de lo que ha avanzado aquí la justicia. Arbizu, ¿cuánto dinero denuncia usted que se fugó del país? Bueno, si tengo que hacer una denuncia en función de mi experiencia de 20 años trabajando en esto, el monte es incalculable. De hecho, se habla de 150.000 millones. Con respecto a lo que se administraba en Morgan, son alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares. De cuentas que pertenecían a... argentinos. Alguna vez usted me comentó las principales empresas de Argentina. Sí, bueno, el caso de Morgan, como ya he dicho, es particular porque como todo negocio está segmentado, nosotros nos dedicábamos al negocio de ingresos más altos, los clientes más importantes. Como siempre digo, mi mínimo de cuenta eran 25 millones de dólares líquidos, que una persona que tiene 25 millones de dólares líquidos tiene un patrimonio de no menos de 100 millones de dólares. Claro. Por eso, obviamente, son los famosos dueños de la Argentina, los clientes o los que uno buscaba como clientes. Arbizu, ¿y cuál es la procedencia de estos fondos que recibía en JP Morgan? Dejando de lado Clarín, que se sabe que era de las AFJP y de la evasión fiscal. ¿El resto de los casi 500 empresarios tiene certeza o sospechas del origen de este dinero? Mire, esta es una regla para todo este negocio. De los 150.000 millones de dólares argentinos en el exterior, el 90% proviene de evasión fiscal. Seguimos en el subsuelo de la patria, estamos con Pablo Tosco, abogado, y vamos a seguir tratando el tema de la reforma del Código Penal. Y en base a esto quería rescatar algo que veníamos hablando en el bloque anterior, y que tiene que ver con estos datos que vos mencionabas, sobre que la prisionización aumentó, pero el delito se mantiene constante. Por un lado, preguntarte dónde podemos obtener esos datos, dónde el vecino puede fijarse y corroborar esto. Y por otro lado, el discurso efectista que vos mencionabas desde el Frente Renovador, orquestado también por los medios de comunicación que incesantemente utilizan políticamente esta demanda justa de la sociedad que vos mencionabas, que es la seguridad, y preguntarte en este sentido, ya que este discurso a lo que apunta es también a generar un pensamiento de que es necesario una mano más dura, si realmente esto es beneficioso para tratar esta problemática, ¿no? ¿Es realmente la solución o podemos encararla por otro lado? Mira, un par de... La información la pueden conseguir, está en internet. A ver, si uno busca información de la provincia de Buenos Aires, entra a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y va a encontrar todas sus estadísticas. Puede encontrar también información sobre la cantidad de detenidos y la situación de los detenidos en el espacio de la memoria de la provincia. Lo puede encontrar en la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la página web del Servicio Penitenciario Federal, en la página del Ministerio de Justicia, tiene la Dirección Nacional tiene una dirección nacional dedicada a este tipo de estadísticas. Digo, toda la información aparece y es real y es constatable. Si la mano dura sirve o no sirve, no. La mano dura no sirve. Ya pasó, el ejemplo más claro de esto es Rudolf Giuliani, la política de tolerancia cero. Incrementaron terriblemente la cantidad de personas privadas de su libertad en Nueva York. El delito no solo no disminuyó, sino que se incrementó. ¿Qué quiero decir con esto? Policías por policías, o sea, el solo hecho de poner policías en la calle y generar una especie de sensación de seguridad, entre comillas, no soluciona el tema del delito. ¿Por qué? Porque el policía en la calle lo que hace es detener el caso de flagrancia, es la obra burda, la obra tosca, lo fácil. Claro. La tolerancia cero, si lo quieren plantear en esos términos, a la política de mano dura, si se quiere plantear en esos términos, debe pasar por otro tipo de delitos, debe pasar por los delitos de cuello blanco, que son los delitos, las grandes estafas, las defraudaciones, que la comete generalmente el profesional de clase media alta.
y es la que mayor daño genera, porque no afecta a una sola persona, afecta al conjunto de la sociedad ese tipo de maniobras ilícitas. El lavado de dinero, el tráfico de divisas. Perdón. Ahora bien, volviendo un poco a esto, de la política o del discurso efectista en punto a la mano dura, fíjense que hubo una época en la que se hablaba de incrementar o disminuir, mejor dicho, la edad de imputabilidad de los menores y considerarlos punibles para poder juzgarlos. La verdad es que, a raíz de qué vino esta discusión, que fue el año pasado, si mal no recuerdo, de un par de chicos que cometieron algún ilícito que salió en los diarios, que salió en la tele y que fue amplificado. Y lo cierto es que si uno mira las estadísticas, los delitos cometidos por menores han bajado. Han bajado en los últimos años. De otro lado, también tenemos que preguntarnos como sociedad qué es lo que queremos de nuestro sistema penitenciario, porque cuando una persona es cooptada por el sistema de justicia, termina generalmente en la cárcel. Cuando llega a juicio, el 90% de los que llegan a juicio oral van a ser condenados por la cantidad de pruebas que se ha acumulado durante el proceso. En ese sentido, tenemos que preguntarnos qué queremos, qué es lo que buscamos con la cárcel y cuál es la política penitenciaria que pretendemos darnos. Si nosotros tomamos lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, vemos que las cárceles son para rehabilitar y reeducar a la persona. La verdad es que la política de mano dura, como planteada en estos términos, plantea otro tipo de paradigma criminológico o carcelario, que es la cárcel como depósito, es la cárcel como elemento neutralizante. Es la política básicamente de los 3 strikes en Estados Unidos. Usted comete 3 delitos y automáticamente va con prisión perpetua. Bueno, son debates que se deben dar en la sociedad, pero que son ajenos al Código Penal. Mano dura o mano blanda no pasan por el Código Penal, pasan por otro tipo de discusiones que sí, que están vinculadas quizás a la política criminal del Estado, de hecho quizás no, de hecho están vinculadas a la política criminal del Estado, pero que no atañen al Código Penal. Y en punto a las penas que establece el Código Penal, si son blandas o son duras, la verdad es que, a ver, hoy el Código Penal tiene un máximo de pena, el máximo de la pena, el máximo de la especie como pena son 25 años, para nosotros. Y establece de ahí salta la reclusión o la prisión perpetua. En términos reales, ¿qué es ir preso toda la vida en la Argentina? En términos reales, prisión perpetua son 30 años. Claro. No lo digo yo, lo dice el Código Penal. Sí. Lo dice el mismo Código Penal. Bien, ¿cuál es el máximo de la especie como pena que prevé el anteproyecto del Código Penal que elaboró la Comisión Zaffaroni, como les decía, con participación de jueces, fiscales, defensores oficiales, académicos, prestigiosos juristas? 30 años. Para el delito de genocidio. De hecho, el libro segundo arranca con ese primer título, que es el genocidio, y a partir de ahí empieza a bajar. Pero son 30 años. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento de lo que sería un extracto de este Código Penal. Lo quiero leer textual para no errarle ni una coma, sé que es importante este tema. Y dice, bueno, la conflictividad social es clara en muchos países y la marcada estratificación social se traduce en episodios de violencia, como también en delincuencia de menor cuantía y de supervivencia, al mismo tiempo que una criminalidad de mercado, llamada usualmente crimen organizado, aprovecha los beneficios de la corrupción y de la nueva etapa de poder planetario, usualmente llamada globalización. Por lo general, los países de marcada estratificación social son los que padecen servicios de seguridad más deteriorados, con frecuencia infiltrados por el llamado crimen organizado y con altas tasas de delincuencia policial. Bueno, parecería que hubiese puesto de acuerdo en las causales de delito sin apelar a la demagogia punitiva de lo que se dice. La pregunta sería esto, una palabra que viene resonando en los medios de comunicación durante toda la semana, ¿qué es la demagogia punitiva? Y también que ahondes en esto de la legislación sobre los crímenes de cuello blanco en el Código Penal, pero antes nos gustaría ir a ver el video de Massa hablando sobre la reforma del código y volvemos y nos da la respuesta.
barrio en el que la gente lo primero que pide es seguridad. Y cuando planteamos el tema de la seguridad en la discusión de la agenda legislativa se hacen todos los distraídos. Vuelvo a repetir lo mismo. Me gustaría que definamos qué vamos a hacer con narcotraficantes, qué vamos a hacer con violadores, qué vamos a hacer con las policías municipales, qué vamos a hacer con la descentralización de la justicia, porque la gente está harta de ver delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra, la gente está harta de sentir que tiene que convivir con la impunidad de los delincuentes, la gente está harta del miedo a tener que entrar el auto en su casa o entrar caminando o ir a tomar el colectivo mirando para todos lados, sintiéndose un delincuente cuando en realidad lo que está es escapando de los delincuentes. A mí me parece que hay que poner la decisión política donde corresponde. Yo quiero que la gente sepa que el Código Penal que está en discusión es un Código Penal que abre las puertas de las cárceles. Yo quiero que la gente sepa que el Código Penal que está en discusión es un Código Penal que, por ejemplo, permitiría que desde quienes asesinaron al hijo de Carolina Píparo hasta los 12 apóstoles, pasando por Videla si estuviera vivo, quedarían en libertad con el nuevo Código Penal. Yo quiero que la gente sepa que está en discusión un Código Penal que tiene 146 delitos que se bajan. ¿Quién le va a contar a la gente que un delincuente delinque y vuelve a delinquir y que no pasa nada porque en realidad no existe más la reincidencia como lógica en el sistema penal? Porque lo que tiene que quedar claro es que no se está cambiando un código, se está cambiando el sistema penal argentino. Que lo que va a hacer es abrir las puertas de las cárceles, beneficiar a los delincuentes y complicarle la vida a aquellos que pagan sus impuestos, que trabajan. Se está haciendo una campaña electoral. Fuera de eso y de la campaña electoral, el trámite normal de un anteproyecto de Código Penal, que naturalmente es algo que tiene que debatirse muy seriamente y que si se hace bien tardaría años en elaborarse. Creo, bueno, el Ejecutivo podrá hacer lo que quiera, nosotros es una comisión que hicimos un texto para que se someta a debate. ¿Cómo para el principio de convivencia básico, el conjunto de reglas de convivencia básico de nuestra sociedad, el que establece premios y castigos, que es el Código Penal, no vamos a tener en cuenta las conductas reiteradas? Nadie sabe qué es la reincidencia ni para qué sirve hoy, en consecuencia entraríamos en un debate técnico directamente. No desaparece la reincidencia, no desaparecen los antecedentes, hay un registro de antecedentes en el proyecto. ¿Para qué dejamos registro de antecedentes si no es para que el juez los tome en cuenta? Que le expliquen a la gente por qué en 146 delitos rebajan la pena mínima y máxima. No discutamos cosas técnicas. Si una pena baja 2 años, sube 2 años en un delito grave, no tiene ninguna influencia sobre la frecuencia delictiva, digamos. Tampoco si mañana saliera el gobierno cualquiera a decir que con este texto que hicimos va a bajar la criminalidad, saldría yo a desmentirlo. Ni va a subir ni va a bajar, es exactamente lo mismo. Un proyecto de código que nosotros entendemos que atenta contra la lógica que pide hoy la sociedad. 146 delitos bajan las penas. Los señores están hablando sobre algo que no existe. Es algo que llega a sus manos por vía de un tránsfuga que en algún momento pasó al periodismo un texto que no estaba terminado. Como lo dijo Sergio claramente el sábado, es abrir las puertas de las cárceles. Es abrir las puertas de las cárceles. Y eso, la excarcelación y la prisión preventiva, bueno, pregúntele a cualquier estudiante de Derecho, sabe que es una cuestión de derecho procesal, la rigen los códigos procesales. Nosotros estamos haciendo un proyecto de Código Penal, no de Código Procesal. De modo que le diría al señor Massa que vuelva un rato a la Facultad de Derecho y lea un poco los libros, no agarre los libros que no muerden. La escala penal no es simplemente una cuestión teórica. Olvidémonos de las teorías, porque acá todos te corren con la teoría del derecho. Vamos a consultar a la gente, vamos a juntar firmas. El último párrafo del artículo 39 de la Constitución Nacional establece que están prohibidas las iniciativas populares en materia penal. Seguimos en el subsuelo de la patria. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 4249-7123. Seguimos con Pablo Tosco, abogado, y recién en el corte veíamos las imágenes que pasamos y querías comentar algo sobre estas sí, palabras de Massa. un par de cosas. En primer lugar, el Código Penal no abre ni deja o cierra o deja de cerrar las puertas de ninguna cárcel. Básicamente, ¿por qué? Porque las penas
para los delitos que están vigentes en el Código Penal que hoy tenemos, básicamente son las mismas. Es cierto, algunas disminuyen, pero también se incrementan otras. Básicamente los delitos de corrupción y los delitos contra la administración ven incrementadas sus penas. También lo ve el homicidio culposo, que es un homicidio cometido por negligencia, es el clásico ejemplo del accidente de tránsito, si lo quieren plantear en esos términos. Ahora bien, hay que tener presente un par de cosas. Cuando uno habla de delitos, habla y que encuentra la justicia o la policía, logra aprender a alguien, comienza todo un proceso penal que es largo, que se va diferenciando por etapas. Hay un proceso de instrucción o investigación penal preparatoria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde se colectan pruebas. Luego viene una etapa intermedia, donde el fiscal o el juez deciden elevar a juicio, la defensa puede oponerse, llega a un tribunal oral, se presentan las pruebas y luego viene la etapa propiamente dicha del debate, que es donde se define si la persona es culpable o inocente, en el juicio oral y público. Hasta que yo llego al juicio oral y público, mejor dicho, hasta que a mí me condenan, yo tengo la presunción de inocencia, gozo del estado de inocencia, que me lo garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional, así haya sido detenido en flagrancia. Y la excarcelación no está prevista en el Código Penal, porque no tiene por qué estar prevista en el Código Penal, está prevista en el Código Procesal Penal de la Nación y de cada una de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, hasta hace algunos años, la justicia decía, uno caía por un delito, decían, bueno, a ver, ¿qué delito le imputan a usted, señor? Bueno, a mí me imputan homicidio. Ah, no, contempla en abstracto penas superiores a 8 años, delito no escarcelable, marche preso por las dudas. Eso se cambió hace 5 o 6 años, a raíz del plenario de la casación Díaz Besone, que fue justamente una situación que planteó el ex militar Díaz Besone pidiendo su excarcelación. Y la casación en ese sentido dijo, no, a ver, la pena en abstracto sí, nos da un peligro, nos da una magnitud del reproche que se le puede formular a la persona, llegado el caso de que se demuestre su culpabilidad. Ahora, una pregunta, ¿qué sería la pena en abstracto para...? La pena en abstracto, bueno, todos los delitos contemplan un mínimo y un máximo. Lo decía Massa, lo decía Zaffaroni, lo decían todos. Claro. Prevén un mínimo y un máximo. Bien, la pena en abstracto es lo que va entre ese mínimo y ese máximo. Si a mí me declaran culpable, me pueden aplicar, en caso de homicidio de 8 a 25 años, cualquier pena que esté dentro de ese parámetro. Eso es una pena en abstracto. Perfecto. Entonces, si se preveían 8 o más años para algún delito, no me excarcelaban. La casación dijo, no, la pena en abstracto sí, nos da una magnitud del reproche y quizás de las ganas que tenga de fugarse o no la persona, pero es eso, es un atisbo, una idea la que nos da. Para que alguien no vaya preso, estando procesado, sin haber sido condenado, tienen que meritarse otras cosas, básicamente dos. El riesgo de fuga y la posibilidad de que entropezca la investigación judicial, sea apretando testigos, sea destruyendo pruebas, y ese juicio de valor, el juez lo tiene que fundar en cada caso concreto. Entonces, a partir del plenario Díaz Besone, prácticamente todos los delitos se hicieron excarcelables en Argentina, y aquel que demuestra arraigo, que demuestra buena conducta, que se haya sometido y haya estado a derecho en todo momento, transita el proceso en libertad. Eso es la excarcelación. ¿Por qué? Porque es inocente, y la Constitución le acuerda ese derecho y ese estado de inocencia. Pero además, la prisión preventiva, como pena anticipada o como regla, está expresamente prohibida por convenios internacionales que ha suscrito la Argentina. Esto es, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tienen jerarquía constitucional, por lo que si eventualmente el artículo 18 no lo dijese, el 19 no hiciese mención a eso, y el 33, que son las garantías no enumeradas, tampoco uno entendiese que se desprende de ahí, sí lo dicen estos convenios internacionales que forman hoy parte de la Constitución. Bueno, nos está quedando poco tiempo, pero no me quiero quedar sin hacerte una preguntita. Vos hablabas de los delitos de cuello blanco. Digo, ¿el nuevo Código Penal va a legislar más fuerte sobre este tipo de temas? Sobre esto que vos contabas que es muy difícil hoy agarrar, para decirlo en términos llanos, a alguien que comete un delito económico o una estafa. El Código Penal, de verdad, tanto el Código Penal vigente como el anteproyecto que está en estudio,
contempla este tipo de delitos, contempla las estafas, contempla las defraudaciones, el tráfico de divisas, el tráfico de influencias. Y a diferencia del Código vigente, el Código Penal, el anteproyecto del Código Penal, incluye el cohecho transnacional, el cohecho activo transnacional, que es la coima. Básicamente la coima. El activo es aquel que ofrece y el pasivo es aquel que la recibe. Contempla incluso el cohecho activo transnacional, que ya es una figura que existe en prácticamente todo el mundo. Existe en Alemania, en Chile, existe en España, existe en Alemania, con penas de prisión. Entonces sí, lo legisla. ¿Cómo se investigan este tipo de delitos? Bueno, básicamente se investigan con una gran estructura. Se necesita gente muy formada, gente especializada, se necesitan medios técnicos. Y hoy la verdad es que ni la justicia ni la policía tienen estas estructuras. ¿Por qué? Porque un juzgado de instrucción donde se investiga una defraudación, una estafa, o un juzgado federal donde se investigan los delitos que cometen los funcionarios públicos o aquellos de los que la administración es víctima, recibe por mes, por turno, cerca de 1000 causas. Y en el juzgado son 20 personas. Y no tienen cómo investigar 20 personas, 1000 expedientes sencillos y complejos, con un poco de seriedad. La investigación de este tipo de delitos, que son más dañinos para la sociedad de verdad, pasa por dotar de estructura a la administración de justicia y a los órganos de represión, como serían de represión delictual, estamos hablando, como sería la policía, la gendarmería, la prefectura. Bueno, Pablo, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero esperemos tener otra oportunidad para seguir charlando del tema, temas de justicia, digo, para desasnarnos un poco sobre esto que tiene su complejidad natural sobre el tema de la materia penal, pero creo que está bueno que vengas acá a charlar y cuentes y bajarnos un poco a tierra y ponernos en contexto de lo que se está discutiendo hoy, cuál es la reforma y por qué es necesaria, así que te agradecemos por la presencia. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, contarles que si se quieren comunicar a lo del 4249-7123 y les comunicamos cortito que vamos a estar abriendo la Escuela Popular de Comunicación Audiovisual acá en la parte de adelante del canal, así que se pueden comunicar con nosotros en www.pmlanus.com.ar para anotarse en los cursos de operador de radio, producción televisiva y producción radial. Y para más información también les daremos por ahí. Así que nos vemos en el próximo Subsuelo de la Patria.